Buenos días, tardes o noches. Esta es la clase número 28 de dibujo y artes plásticas impartida por el profesor Juan Castañeda. Vamos a manejar la técnica de acuarela. Esta técnica la vamos a manejar en una forma muy aguada, en una forma poco espesa. Las acuarelas normalmente se aplican en forma ligera. Las cosas son eh, la referencia. Aquí en este caso vamos a usar unos ejemplos en aves. Hoy vamos a trabajar con aves. Vamos a tener 3 ejemplos. Vamos a trabajar con un tucán, un colibrí y vamos a hacer unos pajaritos en forma de caricatura. Los pajaritos son más caricaturizados. Bueno, vamos a empezar con el tucán. Vamos a empezar con el tucán. Les voy a explicar la forma de trazarlos para que se nos facilite un poco. Vamos a dividirlo. Podemos hacerlo, en este caso está el papel, vean, y lo podemos dividir para que vaya más o menos aquí. Tenemos el pico, hagamos de cuenta, aquí está la cabeza y hacemos el pico. Tenemos parte del pescuezo, así, y tenemos el tronco, es una rama. Y aquí tenemos el tucán. El tucán lo vamos a dividir para hacerlo en colores. Tenemos el pico y el ojo. Tiene manchas negras. El pelaje, el plumaje es el negro. Y aquí lo tenemos. Aquí tiene una parte en el cuello blanco. Tenemos las patas. Se alcanzan a apreciar así los dedos de las patas. Esa es la forma de trazar. Lo voy a repetir. Creo que es un poco más fácil. Si está alguien y les va a ayudar, pues está muy bien, pero sería bueno que ustedes lo hicieran. Como les quede es muy importante. Vamos a dividir la cabeza. Aquí tenemos el tucán, es un poco grande. Bueno, aquí está el cuello y el cuerpo. Aquí tenemos el tronco y la parte de la cola. Recuerden, tenemos los ojos, tenemos franjas negras. Por ejemplo, aquí el cuello es blanco y las alas. Las alas vamos a tratar de darle unos brillos, un contraste para que no se vea tan plano. Y empezamos con el tucán. Con el tucán ya vamos a manejar los colores, les voy a explicar. Vamos a tratar de mojar la mayor parte del tucán. Podemos empezar con el cuerpo. El cuerpo es negro. Vamos a darle unos brillitos. Esta es una sugerencia del contraste. El pelaje contra la luz, pues a veces tiene unos tonos diferentes. Se puede empezar de claro a oscuro, de oscuro a claro, o sea, de los colores que usemos, vamos a poder usarlos de modo que demos el contraste. Usemos un pincel también grande. Aquí tenemos el color negro. Lo vamos a aplicar. Aquí lo tenemos.
vamos a aplicarlo, siempre teniendo el papel para ir teniendo la referencia. Usamos papel, un trapo, puede ser, el trapo es para quitar el exceso. También vamos a necesitar sacapuntas, lápiz para trazar, los pinceles y las acuarelas. Las acuarelas pueden ser de pastilla o de vamos a usar el negro. Así les decía, de pastilla o podemos usarlo de tubitos. Aplicamos el negro. Bueno, pues ya teniéndolo aquí lo extendemos. Puede ser quitándole un poco de exceso y un poco de agua para poder aplicar. Recuerden que son básicamente brillos, unos brillitos que aparecen y le damos el efecto a la luz con el plumaje. Eso es. Aquí también. No podemos ser más intenso, menos intenso. O sea, depende de cómo quieran. Vamos a darle dentro un poquito de donde era aquí. Usamos el color. Al final podemos retocar dándole con el negro. Si deseamos, vemos algunos lugares que consideremos más intensos. Dejo mucho el tono del azul para que tengamos el sombreado o el brillo. Aquí en este caso cubrimos un poco más para que sea básicamente eso, una sugerencia. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos el... Ahí está. Ok, ahora vamos a continuar con el pico. El pico es básicamente en amarillos, naranjas y rojo. Aquí le dejé poco porque es una acuarela y la acuarela normalmente no es muy intensa, es básicamente clara, aguadita. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a manejar los colores de amarillo, naranja y rojo en el pico. Podemos humedecer el pico o podemos usar el pincel con la pintura. Esa ya es la técnica que ustedes vayan manejando, que se acomoden. Puede ser mojado o seco. Mojado es que el papel esté ya con agua y el seco es cuando el pincel tiene la pintura. Vamos a poner ahora el naranja. Acuérdense, tenemos un papel para ver los tonos, si está muy intenso, y aquí aplicamos. Quitamos el exceso y aquí podemos mezclar los tonos. Le damos un poco más de intensidad, quitamos la pintura y ahora aplicamos el rojo. El rojo puede ser en la parte de abajo, más aquí, miren. Déjenme enseñarles para que manejemos bien. Aquí está el naranja ahora. Esto lo voy a mostrar con la intención de dejar brillos o partes que sean más intensas. Aquí dejamos una división
para aplicar el rojo, aplicar el color oscuro y damos un contraste al dibujo. Vean. Ya teniendo esa voy a manejar esto. Ya teniendo el naranja, el amarillo, ahora vamos a usar el rojo. El rojo lo hacemos dándole el contraste y el colorido. Por ejemplo, aquí también tenemos un poco. Y así se nota vean, un contraste en tonos. Tenemos uno muy suave y este es más intenso. Lo hice con la intención de que vieran cómo se puede manejar diferentes intensidades de color. Ahí tenemos el pico. Ahora sí se ve ya más intenso. Ahora vamos a continuar con el tronco para darle el efecto a los. Vamos a darle un poquito a los ojos, alrededor de los ojos ahora. Pintamos así y se extiende bien el sol. Esa es una ventaja. Le podemos dar un poquito de sombra al cuello. Vean, podemos darle un poquito de efecto. Ahí está. Este es la idea. Un poquito. Que se vea un poquito y lo podemos extender, claro. Para que se vea un poquito. Ahí está. Bueno, ahora seguimos con el tronco. El tronco lo podemos poner de color 3 tonos también, para que se vea. Había puesto también las patas de una vez, pero vamos a dejar para el final. Ahí está. Ahora sí. Es esto. Le damos un poquito de café para darle sombras. Ahí está. Le damos el efecto de madera, de rama. Ahí está. Podemos dar un poquito de claridad en la parte de arriba, mezclando. Ahí está. Brillos. Tenemos 3 tonos. Y podemos hacer las patas rapidito. Vamos a hacerle. Aquí tenemos las patas. Ahí está. Los dedos. Ahorita le podemos dar con el negro y ya cubrimos la demás parte de las alas. Ahí está. Vamos a continuar con el fondo. El fondo es importante. Vamos a darle tonos, vamos a darle efectos que es un follaje. Aquí hay mucho verde. Vamos a usar varios tonos de verde para darle
un efecto de bosque. Es también sugerido, es básicamente manejo de colores. En este caso, podemos usar un verde y lo extendemos. Puede ser en el lugar donde ustedes deseen. Porque son 3 tonos, podemos empezar con este. Vean, y lo aplicamos. Cuando está mojado el papel, se extiende solo. Es prácticamente la técnica. Si tienen un papel marquilla o tienen un papel más grueso, es mejor porque así los aguados se manejan de esa forma. Vamos a aplicar ahora con un pincel ya mojado. Vean. No el papel, ya lo extendemos. Vean. Ahí está. Tenemos los tonos. Ahora podemos usar un verde ya más oscuro. Ya lo extendemos. Y así damos la sensación de follaje sin definir hojas. Y eso nos da un efecto, porque al definirlo, te los voy a explicar, se puede definir con, por ejemplo, con una forma, vean, no te lo voy a explicar. No hay definido, nada más se ven los manchados. Y por ejemplo, si queremos hacer la insinuación de una hoja de follaje, podemos hacerla así. Nada más sugiriendo. Ajá. Vean. Eso es, y manchados como follaje. Vamos a hacer el ojo. Vemos si está seco. Si está seco podemos aplicarlo. Siempre procuren secar porque si no se mezclan los colores. Vean. Si no está bien seco se empiezan a extender y no nos da el efecto que deseamos. Vean. Vamos a esperar a que seque. Ahorita le doy otra manita. Vamos a tapar para que seque y ya se lo damos al final. Les explico cómo podemos hacer el ojo para que le demos vida a esto. Y les voy a explicar también otra técnica. Vamos a hacer el colibrí. El colibrí también tiene unas ventajas que son de poder aplicarlo con diferentes tonos. Ok, vamos a manejar el colibrí. Primero vamos a trazarlo, les voy a explicar. Ustedes háganlo. Si pueden, háganlo ustedes. Me gustaría que lo hicieran. Vean, les voy a explicar y yo creo que va a ser de una forma más fácil. La mitad es aquí más o menos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el colibrí. La mitad de aquí es aquí más o menos. Entonces tenemos ya dividido. Vean. Y el colibrí va del cuerpo. La cabeza va más o menos a esta altura. Vean. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una flor. El colibrí, vamos a darle primero la cabeza. Por ejemplo, hagan círculos si quieren. Aquí ahí tenemos otro. ¿Sí? Porque va así, miren. Está en una posición como tratamos de alcanzar el néctar de la flor. Y hacemos las alas. Dos alas son largas. Bien, aquí los tenemos. Y la flor. Los pétalos. Para que se vea. Esa es la idea. Ya ustedes le dan una forma al colibrí.
cabeza más chica, más grande, los colibríes son raros, perdón, son raros, son desproporcionados. Entonces ya vieron, ¿verdad? La mitad y la mitad. En la cabeza, el círculo, otro círculo. Ya de ahí, ya teniendo eso, básicamente es la cola, las alas. Y el pico, entonces tenemos la flor. La flor la podemos hacer en triángulos, en triángulos. De ahí se deriva los pétalos, como dando la perspectiva. Perspectiva es de donde lo veamos, algunas cosas se ven más chicas y otras más grandes, aunque sean del mismo tamaño, de acuerdo a la posición. Entonces ya tenemos el colibrí y vamos a iniciar haciendo los colores. Podemos hacer primero los colores azules. Los colores azules vamos a humedecer también el colibrí. Vamos a tratar de que si humedecemos usar rápidamente los colores para que no se seque, si no tenemos que secar. Procuren no pasarse de las líneas que tengan trazadas del objetivo, porque si no va a rebasar, se va, como miren, vean, se extiende prácticamente solo el color. Tratemos de hacerlo a la primera, porque si no se pasa. Bueno, vamos a usar todos los colores que sean en azul clarito para de una vez aplicarlos. Hay varios lugares. Tenemos aquí básicamente los tonos. Vamos a usar ahorita primero que nada, los azules. Ok, ya tenemos un azul clarito y aplicamos uno más intenso. Aquí tenemos los tonos. Echamos el azul clarito y seguimos con uno más fuerte. Vean. Cuando está mojado el lienzo, se aplica prácticamente solo. Vean, vamos a usar los tonos. Vamos a tratar de hacerlo disuelto. Ya tenemos ese tono, ahora usamos otro. Podemos usar 3 tonos o 4. Vean, lo estoy haciendo un poco intenso para que ustedes vean la diferencia del iluminado. Ahí. Se disuelve prácticamente solo. Ahora vamos a usar en las alas. Vean, en las alas. Tenemos este tono. Vamos a usar otro en medio. Vean, y se disuelven los dos. Unos más intensos que otros. Por ejemplo, aquí está el ala está aquí y aquí está este. Usamos un poquito de agua y lo disolvemos. Miren, se disuelve. Ahí está. Aquí usamos tantito puede ser en este lado. Es al gusto. Ustedes van a tener esa ventaja de aplicar los colores que ustedes deseen. Bien, ahí vamos. Tenemos ya los colores en azul. Bueno, vamos a usar un violeta. Podemos cambiar de pinceles, pero ahorita, digamos, en este caso no es tan necesario. Podemos usar unos violetas en varios lados. El violeta es porque las plumas tienen como multicolor. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces vamos a proceder a poner un poquito de violeta para que le demos el efecto. Eso, vean. Ahí está. Podemos usar un café, tiene un café, o sea, por el contraste de la luz. Las alas son de diferente posición. Vamos a darle aquí el efecto de que está atrás del cuerpo. Bueno, ahora va el verde. El verde vea, vamos a manejar otros tonos. Bueno, el verde es con 3 tonos. Vean. Ojalá hubiera tornasol y esos colores, pero vamos a manejar básicamente con los que
con los que tenemos. Ahí. Un tono, este tono es de verde clarito a verde fuerte. Vamos a usar otro tono, así. Y aplicamos uno en la parte de afuera, que es el intenso. El intenso, vamos a tratar de que se disuelva solo. Ahí está. Esa es una ventaja. Vean, el pincel lo deslizamos dentro del seco y el húmedo. Esa es básicamente la intención. Vamos a usar un azul intenso. Ese azul intenso es básicamente para dar el contorno. Vean. Vamos a usar aquí tantito, vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda, dándole eso, las sombras y el efecto de sombras y colorido. Bueno, vamos a aplicar el naranja, vamos a hacer el pico es como este tono, y usamos un poco más intenso para darle el colorido que decíamos. También el ojo al final, les voy a explicar, vamos a darle un poquito por ejemplo, colorido. Bueno, ya tenemos el pico. Vamos a tratar de pintar sin tocar el pico. Vean. Voy a tratar de usar el rojo. Busco un pincel que me acomode. Aquí tenemos este. Y voy a aplicar el agua en la flor. Acuérdense, es pincel mojado y húmedo. Digo, y seco. Mojado y seco. Y el secreto pues, consiste en humedecer el lienzo para que deslice prácticamente el color. Ya se nos facilita y da un efecto. Eso es lo más importante, porque ustedes van a ir creando, por ejemplo, miren, vean, van creando vamos a aplicar un poquito suavecito. Aquí tengo el rojo, tengo dos rojos, uno escarlata y uno, vean, como tipo carmesí. Aquí tenemos, esa es la ventaja. Vamos a retirar un poco de... a continuación le voy a dar la profundidad. Vean, esa profundidad se la vamos a dar al aplicar más intenso o menos intenso. Miren, vean, podemos retirar un poco de color. No es necesario, pero vamos a hacerlo. Y ya usamos el color más intenso para darle la profundidad. Vamos a retirar un poco para que se vea el efecto de profundidad. Retiramos un poquito y damos a la flor. Eso lo podemos dar al final con negro, con un negrito, para darle. A continuación vamos a darle los tonos del fondo. En este caso podemos usar, a ver, vamos a usar un amarillo. El amarillo se me hace adecuado. Vamos a manejar el amarillo. Vamos a empezar por el medio, pero tratando de no tocar el colibrí, que todavía tiene agua. Y si tiene agua, pues no podemos tocarlo, si no se van a mezclar los colores. Damos una sugerencia de amarillo. Vean, esta sugerencia es de adentro hacia afuera, de los objetos. Lo podemos hacer más intenso adentro y ya lo extendemos.
una sugerencia. Ustedes pueden hacer la forma que quieran, los efectos que quieran. Eso es lo bueno. Van a ir aprendiendo a manejar todos los tipos de tonalidades. Vean, aquí hacemos igual. Entendemos. Es exactamente eso. Quieren más agüita, le ponemos más agüita y ya lo extendemos todo. Hacemos, si quieren, quitamos los manchitos, pero en este caso queremos darle ese efecto. Y arriba extendemos un poco con amarillo ya más clarito, más suave, por ejemplo más agua, y ya nada más tantita agua, ¿sí? Y extendemos con eso para darle de mayor claridad en el trabajo. Vean, todavía nos falta el efecto del ojo se lo vamos a dar al final. Esperemos que seque pronto. Ya tenemos el colibrí. Ahora vamos a hacer caricatura más simplificada, más fácil de desarrollar. Como es caricatura, podemos hacer otro tipo de técnica más libre, más... Son dibujos que les puede ayudar a hacer trazos muy rápidos, trazos más vamos a poner blanco aquí, porque lo vamos a necesitar. Ahí está mezcladito con azul y aquí totalmente, porque vamos a usar para, por ejemplo, en este caso, tenemos un tono y podemos darle otro. Aquí. Y es como brillos. Le podemos dar brillos y tonos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a dibujar los pajaritos. Son 3 personajes. Bien, este es nuestro ejemplo. Vamos a dividir el papel. Lo dividimos así. Por ejemplo, esto viene siendo más o menos la mitad. Aquí. La mitad es aquí. Bien. Trazamos la mitad. La mitad de aquí. Y hacemos esto. Ahí está. Ya tenemos una referencia que es, por ejemplo, aquí tenemos la mitad. Bueno, vean, de la mitad. Ya tenemos esa referencia. Esa referencia es que en este punto vamos a trazar el ave grande, la mamá en este caso de los polluelos. Hacemos un círculo, un óvalo y ya tenemos ubicado, puede ser más chico o más grande. De este lado tenemos 2 polluelos, hacemos 2 polluelos y un nido. Se lo pueden hacer como les guste. Ahorita vamos a, en este caso es, tienen que hacerlo para que nos guiemos, una guía. Ya. Entonces está el polluelo, ustedes lo van a hacer como les guste, ya sea cabeza chica, grande. Aquí tenemos las alas, vean, y la cola. La cola normalmente es para que se equilibre el animal. En este caso es una ave. Y hacemos las caras de los polluelos. Vean. Ustedes le dan la forma. Es caricatura. La caricatura nos permite, podemos hacer los picos, la boquita de los pajaritos, lo podemos hacer con la boca cerrada, vean, aquí es así, o con la boca abierta. Aquí tiene hasta la lengua y así, los ojos. Es caricatura, recuerden. Cuando son caricatura, pues podemos manejar otras cosas. Aquí tiene el alimento, en este caso puede ser un gusano,
Y ya tenemos el nido, el cuerpo de los pollitos y unas hojas. Las hojas las pueden hacer a su gusto. Pueden hacerlas como les guste. Bueno, ya que está trazado, vamos a continuar. Recuerden, hicimos dividiendo la hoja. ¿Sí? El primer personaje está de la mitad. ¿Sí? De la mitad para acá está el primer personaje. La cabeza, otro círculo, la cola, las alas. Tenemos el pico. Y los personajes de al lado son los polluelos, hacemos los círculos y ya de ahí hacemos la forma de la cabeza. Tienen un nido, hacemos el nido, las hojas y el tronco. Esto me gustaría que lo hicieran ustedes. Sería bueno que empiecen a practicar, que lo hagan con más idea, más visión, que puedan empezar a realizar ya todos los trabajos. Porque ahorita empiezan, pero al rato les van a pedir en la secundaria, en la primaria. En la primaria, por ejemplo, muchos ahorita van a entrar a la primaria y tienen que aprender a trabajar los colores. Tienen que aprender definitivamente cómo hacer los dibujos para las tareas, para los que les vaya a gustar dibujar en forma ya más seria, más académica. Posiblemente hasta les vaya a gustar hacerlo ya de una forma que será no nada más académica, más artística. Hay trabajos que son tipo escolar, tipo artístico. Bueno, vamos a aplicar el azul en varias zonas de los personajes. Vamos a darle 3 tonos. Nosotros podemos humedecer el papel para que se deslice solo. Vamos a hacerlo así para que vaya manejando las dos técnicas. Esas dos técnicas son importantes porque nos va a dar el manejo. Hay quienes se acomodan con pincel seco, otros con húmedo, pero yo creo que en este caso vamos a darle libertad a todos los trazos que vamos a hacer. Entonces ya, vean, ponemos el color y se extiende prácticamente solo porque está el lienzo mojado. ¿Sí? Entonces vamos a usar de 3 a 4 tonos para que le demos vida. Bueno, y lo hago yo de esta forma para que ustedes se percaten que hay varios tonos. Por ejemplo, este tono que sigue es más fuerte, más subido, y le vamos dando los tonos y lo extendemos, por ejemplo, de esta forma, que se mezclen los colores, que estemos aprendiendo a manejar el pincel, que estemos aprendiendo a darle forma a todo. Ahora vamos a usar un tono más oscuro y delineamos, por ejemplo, en este caso una ala. Vamos a delinear, le damos el efecto, vean, sí. Lo hago un poco intenso para que ustedes se den cuenta. En el otro trabajo es más aguado. En el otro trabajo ya es más como son las acuarelas. Hay quienes les gusta la acuarela pura, muy intenso, pero yo creo que los ejercicios que tengamos que hacer los debemos de hacer con la acuarela muy aguadita para manejar el pincel. Cuesta mucho más trabajo, pero esa es la técnica adecuada para ir practicando e ir manejando los colores. Vean, vamos a extender. Vean. Ese es algo de lo que vamos a ir trabajando. Aquí le damos sombra a esto, así. Así. Vean, vamos a darle el sombreado. Y aquí tenemos parte del cuerpo. Esta es la parte de las alas, de la cola, perdón. Ahí está. Y ya manejamos. Ahora usamos un tono mucho más oscuro, se lo estoy haciendo muy intenso para que ustedes vean
cómo se puede manejar dos técnicas. Dos técnicas, una es mucho más clarita, más aguadita, y vean, la otra es mucho más intensa. Vean. Esto es muy claro para que ustedes se vayan dando cuenta, y podemos extender, vean, podemos extender los tonos porque todavía está el lienzo húmedo. Vean, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con los polluelos. Perdón, vamos a humedecer. Vean, humedecemos y ya podemos iniciar a trabajar. Esto que les muestro, ustedes van a ir poco a poco teniendo el dominio del pincel. No puedo darle ejercicios de cómo se debe manejar el pincel porque no es de un momento. Tienen que ser ejercicios, por ejemplo, aquí tenemos el lienzo mojado, usamos, por ejemplo, una gota, ¿sí? Y tenemos que ir extendiendo con el mismo pincel. Dejar, vean. Y estos ejercicios nos van a ir dando un manejo de, básicamente, de todo el concepto de la técnica. Este es básico. Yo creo que con calmita les voy a ir poniendo los ejercicios. Esta técnica que estamos usando pueden practicar, son ejercicios y a su vez crean un tema, porque eso es algo que se les haga agradable pintar y a su vez aprendiendo a manejar las técnicas. Bueno, ahora vamos a usar otro tono, lo dejamos y prácticamente solito se extiende. Mirad, esto es. Esto es algo que me gusta que ustedes vayan aprendiendo, como es maravilloso el pincel que les da, lo ponen y como si tuvieran vida los pinceles. Vamos a usarlo un poquito ya más seco para que podamos extender los colores. Vean. Vamos a hacerlos más así, para que ustedes distingan los tonos que estamos manejando. Aquí le ponemos para que se vea el cuerpo. Luego muy intenso y así nos permite que ustedes vean. Ahí está. Vamos a extenderlo. Darle forma también, la cabecita. Vean, ahí está. Y ahora si queremos, lo extendemos para que se vean todos los tonos. ¿Sí? Al final, si quieren, le ponemos como unos brillos, para eso tengo el blanco. Y ahorita vamos a darle el oscuro. El oscuro es aquí mismo. Vean. Le damos unos aquí, otros aquí. Aquí, vean. Y ya extendemos. Extendemos el color. ¿Sí? Para que ustedes básicamente puedan disfrutar del manejo del pincel. Aquí tenemos. Vamos a hacer ahora lo siguiente, que es el amarillo. Vamos a hacer un amarillo del nido, procurando no tocar los pajaritos porque si no se van a mezclar y quién sabe qué color no sé. A veces no sabemos. Ahí está. Usamos el amarillo, le damos unos tonos para que se vea. Ahí está. Estos tonos son. Ay, me metí otro color. Ahí está. Vamos a trabajar el amarillo. Por eso debemos tener un lienzo. Acuérdense, si tenemos un lienzo ya no hay problema de confusión. Y hacemos el otro color. Usamos este y vamos a usar el un color clarito. Vamos a usar aquí el color de la madera.
y usamos un café. Aquí y café aquí. Y ahora lo disolvemos para poder extender el efecto en una madera de una rama. Tenemos. Vamos a hacer el verde, los verdes. Vamos a aplicar colores claros para darle verdes. Le vamos a dar varios tonos para darle colorido. Ya tenemos el verde. Vean. Ok. Y usamos otros dos tonos o uno como gusten. Miren, vean. Por ejemplo, le damos el efecto. Vamos a extender para que no se quede tan intenso, porque no podemos hacer un dibujo en el cual unas partes están muy intensas, muy saturado y otro poquito, ¿no? Tenemos que más o menos tener una armonía en colores, no muy fuertes ni muy claros. En este caso lo hago fuerte porque la idea original era más suavecito. Bueno, aquí tenemos el pico. Luego vamos a usar el papel para ver si está bien. Aquí tenemos el pico. Le damos un poquito de naranja ya de una vez para que se vea. La vigorita, que una lombricita de agua tenemos. A ver, vamos a ver si es este. Y tenemos una vigorita. Digo, el lombriz de tierra. Un gusanito. Bueno. De ahí las patitas las vamos a hacer un poquito negras. Aquí tenemos el negro. Aquí. Usamos el papel para ver qué tanto sea más intenso. Lo usamos un poquito menos. Vamos a ver. No tan intenso. Que se vea un gris también. Tenemos una patita, otra. Y extendemos. Hacer las patitas. Retiramos. Para darle forma a las patitas. Y ya con le damos el efecto de así. Y extendemos los. Vamos a darle un azulito rápido para cubrir un poco más esto. Bueno, ya tenemos los personajes. Ahora vamos a aplicar el azul. El azul lo hacemos, si quieren, con muy tenue. Vean, muy tenue, nada más para sugerir un poquito de cielo. Vean, no es necesario mucho, nada más darle un poquito de fondo. Este fondo ya lo tenemos en diferentes. Vean, nada más que se vea un poco el cielo. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Podemos aplicarlo en otro lado para que se vea. Con este mismo hacemos el contorno. Es muy poquito lo que queremos que se vea. Nada más para darle fondo. A ver, vamos a aplicar el agua. ¿Sí? Bueno, ya tenemos. Ya no nos faltaría hacer los ojitos al final. Ahorita les explico. Este tiene el pico abierto, este lo tiene cerrado. Y le damos el poquito de rojo para darle adentro de la boquita. Me pasé.
Usamos el amarillo. A ver, el amarillo tiene que ser limpio. Y aplicamos el amarillo para darle los piquitos. Normalmente esto se hace ya que está seco, pero vamos a aplicar. Voy a regresar al otro ejemplo. Primero vamos a usar el tucán. Ya tenemos los dos tucanes, uno con menos intenso, otro más intenso. Vamos a hacer el ojo. El ojo es muy importante. Vamos, ya está, esperemos que esté totalmente seco. Ya dejamos mucho tiempo. Vamos a usar el negro y vamos a darle vida a los ojos. Vamos a usar el negro. Hacemos el círculo del ojito. Así. Ahí. Le damos brillo al ojo. Y continuamos haciendo el contorno del ojo. Miren, vean. Normalmente tiene. Esto es muy importante. Quiero que vean. Esto es lo que les digo. El ojo. Miren, vean. Ya le di brillo y le di como un contorno que tienen los ojitos. Normalmente. ¿Sí? Esa es la idea. Básicamente. Aquí hay un ojo. El del colibrí. El del colibrí. Voy a enseñarles el contorno del otro ojo. Vean, es un ojito chico. Ahí está. Le damos el brillo. Y alrededor del ojo también le podemos poner forma. Otra cosa es como muy importante. Tenemos los trabajos. Recuerdan que les digo que hay que marcarlos. Hay ocasiones en que se pueden marcar con un color negro. Vean, aquí vamos a poner el color del ojo. Esperemos que eso es. El contorno lo podemos hacer. Ahí está. El contorno lo podemos hacer de modo con el mismo color, ¿sí? O con el negro. Hay veces que puede combinar de un modo. Ustedes van a decidir. Vean los ojitos. Le damos vida con el brillo. Vean. Podemos hacerlos más grandes los ojos. Ustedes es al gusto. Vean. Ese es lo que quiero que vayan decidiendo qué les parece mejor. Vean. Ahí está. Y el piquito lo podemos hacer así, con una profundidad, como que tiene la boquita abierta, o este que lo tiene cerrada. Y lo que les decía, los contornos ustedes los pueden hacer con el mismo color, por ejemplo, en azul o en negro. Eso ya es al gusto. Y aquí me gusta más manejar, por ejemplo, los colores intensos enmarcando aquí. Como en este caso se enmarcó. Al enmarcarse, ya nos da, por ejemplo, en el naranja. Ya nos enmarca el mismo color. ¿Sí? Y lo difuminamos. Al difuminarlo es ya darle el contorno. Por ejemplo, aquí lo hacemos más intenso. Vean, aquí. Y ya lo delineamos, si se dan cuenta. Y ya no necesitamos, por ejemplo, en otros casos, usar un color negro, que antes lo usábamos, pero yo creo que no es necesario, aunque lo hagamos difuminado. Pero no, eso es cuando necesitan sombras. En este caso lo hacemos con los colores. Lo traté de crear un ejemplo. Vean, el ejemplo es, ahí está, tener el tono, miren, pero marcado. Esto es, pero
En las acuarelas a veces queda muy bien así. Si se dan cuenta, tenemos los ejemplos, los dos ejemplos. Por ejemplo, en el colibrí ya lo tenemos muy marcado. Entonces, no creo que sea necesario el aplicar. Vamos a usar el negro para los ojos del colibrí. Miren, por ejemplo, voy a usar un pincel más finito para que nos dé mejor resultado. Ahí está. Vamos a aplicar en los ojos. Los ojos vienen más o menos a esta altura. Si se dan cuenta, ahí está. El ojo. El ojo sí es más oscuro, entonces vamos a darle un contorno pequeñito, muy pequeño, para darle la sugerencia de como un párpado. Y aquí mis órdenes también. Como enmarcar. Ahí está. Y con el blanco que les sugería, que les decía, vamos a tratar de. Voy a. Es un recurso para que los trabajos queden bien. Bien, vamos a darle brillo al ojo de. Ahí está. Bien. Ya tenemos el brillo y la técnica de los trazos de la acuarela es el ejemplo más claro. Igual el tucán, pero en este se notan los manchados. Vean. ¿Sí? Y ya enmarcamos, pero nosotros ya podemos enmarcar. Puede ser con toda una línea de color o puede ser con los mismos colores. Vean, esa es la técnica. Bueno, espero les haya gustado. Gracias, que tengan buen día.